El América ya encendió la alerta máxima tras la derrota 1-0 ante Chivas en el partido de ida de octavos de la Conca Champions 2025, y André Jardín no quiere ni oír hablar de errores en el Clásico Nacional de la Liga MX. Por eso, ya prepara 2 cambios en el 11 titular para buscar los 3 puntos y mantenerse en la cima del Clausura 2025. ¿Será que viene una alineación más ofensiva o el técnico va a mantener las piezas mientras piensa en el regreso contra el rival? Y agárrate, en menos de 24 horas, la directiva azulcrema pisó el acelerador y cerró un intercambio con Toluca. Se está sacrificando a un jugador importante para abrir espacio en el plantel y un nuevo defensor llega con moral para ser titular inmediato. ¿Quién sale y quién llega? Ya te contamos todos los detalles de esta movida sorpresa. Hablando de cambios, la lesión de Cristian Borja puede abrir las puertas para que Igor Lichnowsky sea finalmente registrado en el torneo Clausura 2025. La directiva ahora corre contra el tiempo para inscribir al defensor chileno, y eso podría cambiar completamente los planes de la saga de las Águilas. ¿Será que vuelve a ser pieza clave en la recta final del campeonato? Y la bronca sigue en la defensa. Sebastián Cáceres cometió un error que comprometió al equipo, e Israel Reyes no pudo jugar contra Chivas por un detalle que casi nadie notó. Ahora, él quiere recuperar su lugar para el segundo clásico nacional de la semana. Pero la preocupación no para por ahí. Un extremo holandés del plantel aún no se ha afianzado con Jardín y ha quedado al margen por su actitud. ¿Será que la paciencia del técnico ya se está acabando? Y para cerrar, ¿qué pasó con Henry Martín en las últimas horas? ¿Está pasando algo entre bastidores en el América? Vamos a hablar de todo esto y mucho más después del like, así que ya suscríbete y vámonos a las noticias de las Águilas. Fala ahí mi raza del América, ¿cómo andan? Miren, estoy aquí para platicar de una situación que me tiene con el pelo de punta. Ese rollo de nuestro Cáceres, mano. Es bien probable que lo dejen fuera del próximo partido contra las Cabras después de ese autogol absurdo que se aventó en la Conca Champions. ¿Me explico? Me cabrió de volada, güey. Todo el mundo vio que éramos superiores, dominamos el juego entero, creamos más chances, pero luego se dio ese momento bizarro en los últimos minutos que nos echó abajo la fiesta. Pinche mala suerte, carnal. Nuestro Jardín ya está armando el corral y planeando al menos 2 cambios bien importantes en la defensa. Tengo info de primera mano de que Israel Reyes debe regresar al 11 titular reemplazando al Cáceres, que no solo metió ese penal desastroso en la ida, sino que tampoco anda en una fase muy buena, ¿o no? Y además, nuestro Chicote Calderón debe entrar en lugar del Borja, que terminó el último partido con problemas físicos. Nada grave que lo deje fuera por mucho tiempo, gracias a Dios, pero Jardín prefiere no arriesgar en este momento crucial de la temporada. Apoyo 100% esa decisión, porque necesitamos jugadores al 100% físicamente para este partido tan importante. Entonces, como yo lo veo, nuestra defensa va a quedar con Ramón Juárez e Israel Reyes como centrales, con Kevin Álvarez y Chicote por las laterales. Una saga renovada que yo creo que puede dar muy bien. Claro, siempre y cuando se concentren y eviten errores tontos como los que vimos en el último juego. Al propio Jardín se le nota bien confiado con esta nueva formación defensiva, a pesar de la derrota reciente. Yo confío en la experiencia de nuestro comandante, porque él conoce a cada uno de nuestros jugadores como nadie, ¿no es cierto? Por cierto, hablando de nuestro técnico, Jardín ya está mandando mensajes directos al Chivas después de la derrota. Me sorprendió con la sinceridad en la entrevista postpartido cuando dijo que ya imaginaba este tipo de táctica del Chivas por culpa de la regla del gol de visitante. Me pareció genial como expuso la estrategia cobarde de los rojiblancos. Según él mismo dijo, esa regla debería incentivar a los visitantes a atacar, pero termina haciendo que el equipo de casa se ponga súper cauteloso para no recibir gol. Exactamente eso pasó, pinches cabrones jugando replegados en casa. Típico de esos güeyes del Chivas que no tienen valor para jugar de tú a tú con nosotros. Estoy bien preocupado porque ahora la situación se puso complicada para el regreso. Necesitamos ganar por 2 goles de diferencia si queremos avanzar en la Conca Champions.
No va a ser fácil, pero confío un chingo en nuestro plantel. Antes de eso, aún tenemos que enfrentarlos de nuevo en la Liga MX, donde es fundamental conseguir los 3 puntos para seguir en la lucha por el liderazgo. Actualmente, llevamos 23 puntos, justito detrás del León. Cada punto vale oro a esta altura del campeonato, y no acepto nada menos que una victoria en este clásico. Y déjenme contarles algo que me da un orgullo inmenso. Tenemos una estadística absurda contra el Chivas en la Liga MX. Son 452 minutos. Sí, lo escucharon bien. 452 minutos sin recibir ni un golcito de esos rojiblancos en el campeonato. Es una locura total. La última vez que nos metieron gol fue en la liguilla del Clausura 2023, cuando perdimos 3-1 con goles de Ronaldo Cisneros, Alan Mozo y Jesús Orozco. Desde entonces, nuestra defensa ha sido un verdadero muro impenetrable contra ellos. Eso demuestra quién manda en el fútbol mexicano y somos nosotros, carajo. El próximo choque será este sábado, 8 de marzo, a las 21:05, en el Estadio Akron. Siempre me pongo bien animado cuando jugamos ahí, porque históricamente tenemos excelentes resultados en ese estadio. Es como si fuera nuestra segunda casa, güey. Una victoria ahora sería perfecta no solo por los 3 puntos en la tabla, sino también para ganar confianza de volada para el juego decisivo de la Conca Champions. Y hablando de eso, mi querido Águila, ¿ustedes vieron lo que el pinche Alan Mozo dijo sobre nosotros? Ah, eso sí me sacó una sonrisa, güey. Incluso después de ganar con esa suerte de desgracia, el tipo tuvo que admitir lo que todo mundo ya sabe, pero pocos se rifan a decir. Él mismo dijo, bien clarito, el América es un equipo poderoso en ataque. Ven, carnal, hasta los cabrones del Chivas saben quién es el que manda en México. Me dio hasta satisfacción escuchar eso saliendo de la boca de ese güey. Reconoció que estamos viviendo un momento espectacular esta temporada y en la anterior. Es obvio. ¿O qué? Cuando tienes un equipo bien trabajado como el nuestro, hasta los rivales tienen que quitarse el sombrero. El Mozo aún habló de cómo ellos consiguieron el resultado, básicamente admitiendo que se dieron la vida solo para aguantar el 0 en el marcador, porque jugando bola de verdad, ni de broma pueden con nosotros. ¿Y saben qué más me llamó la atención? La forma en que habló sobre que Gerardo conoce bien a su equipo, como si eso fuera una gran ventaja. ¡Ah, va! Como si nuestro Jardine no conociera cada debilidad de este Chivas. Por el amor de Dios, carnal. Están tan ilusionados que la unión del equipo fue notable. Ah, qué lindo, ¿no? Se unieron todos para dar chutes para afuera y rezar por un autogol. Qué estrategia más cabrona, no mames. Y nuestro Rayo, Brian Rodríguez, ese sí que tiene los pantalones bien puestos. No se quedó callado después del partido y mandó un mensaje directo a los rojiblancos. Estaba bien encabronado con el resultado, y con razón. El tipo sabe que ese gol en contra del Cáceres fue pura cagada, un pinche accidente y nada más. Como él mismo dijo, es un clásico. Este partido ya quedó en el pasado. Tenemos una gran oportunidad en casa, con nuestra gente, y vamos a hacerles sentir eso. Eso mismo, carajo. Vamos a hacer que esos putos sientan lo que es jugar en el Azteca con la afición del más grande. Brian fue bien claro sobre lo que necesitamos hacer. Tenemos que corregir los goles y revertir la situación. Pues sí, empezamos de lujo el partido. Creamos chances clarísimas. Solo nos faltó esa eficacia a la hora de finalizar. Como él mismo admitió, fue más pura mala suerte ese asunto del Cáceres. Un rebote desafortunado que terminó dentro de nuestro arco. Pero miren, les voy a decir algo. Ese rollo de la mala suerte no me convence por mucho tiempo. ¿Saben por qué? Porque un equipo grande hace su propio destino. Necesitamos transformar esa rabia en goles en el próximo partido. Y ahí quiero ver a Alan Mozo hablando de unión de equipo, cuando estén recibiendo 4 o 5 goles. Dicho eso, tengo una bomba que puede cambiar totalmente nuestro panorama, carnales. Miren lo que está pasando. Nuestro Igor Lichnowsky, que prácticamente estaba fuera de planes, ahora tiene chances reales de ser registrado en este torneo. Y todo por culpa de una desgracia que le pasó a Cristian Borja, que se lesionó bien feo. Según lo que me contaron, y esto viene directo de la boca de Fernando Trujillo de Claro Sports, que es mi compa el colombiano, sufrió una ruptura. ¡Mano! ¡No mames! El tiempo de recuperación sería de como 2 meses, lo que prácticamente le acaba la fase regular del Clausura 2025. ¡Ya valió, güey! El Cristian hasta podría volver para la liguilla, pero sin ritmo alguno de juego.
prácticamente sin condiciones de ayudar al equipo en el momento más decisivo. Por eso la directiva, con Héctor González Iñárritu y Santiago Baños al mando de la operación, está pensando seriamente en liberar definitivamente al colombiano para abrir espacio para el Lichnowsky. Y miren que el Igor ya está recuperado desde febrero de la lesión que sufrió el año pasado. El problema es que nuestro equipo tiene todas las plazas llenas para jugadores no formados en México. Es esa famosa política de NFM que a veces se siente más como una pinche pesadilla para nosotros. Pero ya se nos acaba el tiempo, carnal. Hoy, 7 de marzo, es el último día para que la directiva haga esa inscripción. Es el plazo final. Si logran resolverlo hoy mismo, el chileno hasta puede entrar en la convocatoria para el partido contra las pinches Cabras del Guadalajara el día 11. ¿Qué opinan de ese cambio de planes? Yo, personalmente, lo apoyo, porque el Lichnowsky puede entrar y dar esa solidez que tanto necesitamos allá atrás, especialmente después de lo que pasó con el Cáceres en el último partido. Dejen su opinión en los comentarios abajo. Y hablando de problemas en el equipo, está pasando otra situación complicada que no puedo dejar de comentar. La banda está completamente frustrada con el Jabairo Dilrosun. Después del clásico nacional contra el Chivas, los hinchas explotaron en las redes sociales. Y con razón, carnal, porque no es de hoy que este holandés nos está dejando en la estacada. ¿Sabe lo que más me irrita? Es que no pudimos meter ni un mísero golcito de visitante en la Conca Champions. Un gol que podría haber hecho toda la diferencia en el partido de vuelta. Y ahora vamos a tener que jugar con muchísimo cuidado para no recibir ni un gol. ¡Qué situación tan complicada! Y el Dilrosun. ¡Ay, ay, ay! Ese tipo me saca de quicio. Mira, entiendo que no jugó todo el partido. Fueron solo unos minutos ahí en el Akron. Pero es justamente en esos pocos minutos cuando debería demostrar ganas en la cancha. Mostrarle al Jardín que merece más oportunidades. Pero no, el tipo entra como si estuviera sin energía, sin ganas. Su rendimiento se desplomó después de esa lesión y hasta hoy no ha logrado recuperarse. La verdad es que la afición americanista ya está harta. Las redes sociales se encendieron después del partido. Todo el mundo criticando su actitud, porque no se trata de jugar 10 o 50 minutos, se trata de entrega. Compáralo con el Cendejas, por ejemplo, que es dueño de esa posición por una razón. El tipo se la rifa en la cancha, corre mucho, presiona, crea jugadas, siempre con la misma hambre. El Cendejas puede que a veces no tenga un partido espectacular, pero la actitud nunca le falta, nunca, carnales. Yo creo que el Jardín tiene que tomar una decisión firme con el Dilrosun, o le da un sacudón a ese jugador, o mejor considera otras opciones. Porque en el América no se puede tener mediocridad, güey. Aquí somos los más grandes de México. O juegas con garra, o no sirves para vestir nuestra camiseta. Y hablando de jugadores que tienen que reaccionar. ¡Gente! Tengo que hablar de nuestro capitán, el Henry Martín. ¿Qué está pasando con nuestra bomba? Parece que se acabó la pólvora, mis amigos. ¿Vieron la chance que tuvo contra el Chivas en la Conca Champions? Prácticamente solo necesitaba empujar hacia adentro, pero terminó acertando a Raúl Rangel. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor de alma ver esa pelota que no entró! El problema es que esto no es un caso aislado, carnales. Nuestro delantero de 32 años lleva exactamente un mes sin sacudir las redes. La última vez que marcó fue contra el Puebla, en la sexta jornada del Clausura 2025, el día 7 de febrero. Ya han pasado 5 partidos sin que meta ni un golcito 4 en la Liga MX, y ahora esté en la Conca Champions. Claro que el Henry no es un jugador inútil cuando no marca, eso hay que reconocerlo. En ese periodo hasta aportó con unas asistencias contra el Necaxa y el León. Pero vamos a ver, güey, de un capitán y delantero de su calibre. Esperamos goles, muchos goles. Esta sequía llega en el peor momento posible. Esa oportunidad perdida anoche en el estadio Akron puede pesar más de lo que imaginamos en la tabla. Un golcito de visitante haría toda la diferencia en las cuentas finales. Nos dejaría mucho más tranquilos para el partido de vuelta. Yo aún confío en el Henry. No me malinterpreten. El capitán merece respeto por todo lo que ya hizo con esta camiseta. Pero ya es hora de que sacuda ese polvo y vuelva a hacer lo que sabe mejor. Meter la bola en el fondo de la red. El América necesita a su goleador al máximo para este próximo choque contra las Cabras, tanto por la Liga como por la vuelta de la Conca Champions. Y hablando del futuro del club, se nos presenta una cuestión interesante en el horizonte. ¿Recuerdan a Román Martínez, el famoso Mozumbito? Pues carnales,
Ese jugador puede estar de vuelta en nuestro equipo para el Apertura 2025. Es una situación complicada que la directiva tendrá que resolver pronto. Miren, mientras estamos concentrados en el Clausura y la Conca Champions de este año, que son nuestras prioridades absolutas, claro, la banda de la Coapa ya empieza a mirar de reojo el mercado de transferencias de verano. Y tenemos esta situación del Román que hay que definir. Para los que no recuerdan, el Mozumbito era un chavo que emocionó mucho a la afición azul crema allá en 2020, cuando hizo su debut. Tenía potencial, mostraba calidad, pero al final no se consolidó en el equipo principal del Jardín, que lo usó por última vez a inicios de 2024, en un partido contra los Xolos de Tijuana. ¿Y qué pasó? Lo prestaron al Tampico Madero en el segundo semestre de 2024. Pero miren qué situación extraña. En octubre, lo sacaron del equipo principal de la Jaiba Brava. ¿El motivo? Probablemente indisciplina, según me contaron. Hasta ese momento, solo había jugado 6 partidos, y desde entonces está colgado, sin jugar. La realidad contractual es clara. El Mozumbito tiene que volver al América en el verano de 2025, ya que su pase le pertenece a la Coapa. Pero seamos sinceros, parece muy poco probable que ese delantero de 22 años recupere espacio en nuestro plantel principal, especialmente después de esos problemas de comportamiento. Aún así, es un activo del club y hay que tomar alguna decisión. ¿Venderlo? ¿Volver a prestarlo? ¿Darle otra oportunidad? ¿Qué opinan, carnales, que la directiva debería hacer con el Mozumbito? Es una situación delicada porque hablamos de un jugador joven, que ya mostró talento, pero que parece tener problemas de actitud. Yo, particularmente, creo que necesitamos jugadores comprometidos, que entiendan lo que significa vestir la camiseta de los más grandes. Y ya que estamos en polémicas, ¿vieron lo que dijo ese Fernando Ceballos después del partido? Dios mío, qué cosa. El tipo prácticamente se echó una fiesta con nuestra derrota contra el Chivas, ese comentarista de Fox Sports que todo el mundo sabe que es antiamericanista. Hasta la médula iba con una sonrisa de oreja a oreja durante el programa The Last Word. Tuvo la audacia de soltar esa frase provocadora. Ustedes no ayudan, ninguna fiesta. Como si insinuara que solo ganamos cuando hay ayuda del arbitraje. Es un absurdo, carnales. El tipo se puso todo contento porque el árbitro era canadiense, diciendo que por eso fue imparcial y no marcó penales inexistentes a nuestro favor. ¿Y saben qué más me irrita? Es que cuando Luis Romo claramente tocó la pelota con el brazo dentro del área en una disputa con Brian Rodríguez, el tal Ceballos salió con 1000 excusas. Fue accidental, mano en posición natural, hubo un tirón antes. Por favor, si fuera al revés, estaría gritando robo a los 4 vientos. Raúl Ortiz, que también estaba en el programa, aún le dio cachetada verbal a Ceballos diciendo que si la jugada fuera al revés, ya estarían hablando de robo, que la pelota fue comprada, que el árbitro fue tendencioso. ¿Y no es cierto? ¡Claro que sí! Y eso no se quedó ahí. Ceballos también fue a Instagram a recordar nuestra supuesta sequía de títulos internacionales, diciendo que el América no puede ganar torneos con árbitros internacionales. Como si la Conca Champions y la Copa de las Ligas no fueran competiciones sumamente difíciles por sí solas. Hizo cuestión de enfatizar que el Chivas se lleva ventaja por no haber recibido gol de visitante. Mira, eso hasta es cierto, pero el partido de vuelta va a ser diferente. En nuestro Caldeirón, con nuestra afición empujando, la historia va a ser otra. Ese Ceballos tendrá que tragarse todas esas provocaciones baratas suyas. Y hablando de arbitraje, ¿adivinen quién va a pitar nuestro próximo clásico nacional contra el Chivas en la Liga MX? Nadie menos que Adonai Escobedo González. Mira, después de toda esta confusión en el partido de la Conca Champions, donde claramente fuimos perjudicados con ese toque de mano no marcado, ahora tenemos que lidiar con este árbitro que, ¿cómo decirlo?, tiene un historial bien dudoso con nosotros. Gente, este es el mismo árbitro de ese partido entre Rayados y América donde Jesús Gallardo prácticamente rompió a Brian Rodríguez, dejando a nuestro jugador fuera por un buen tiempo. Y Escobedo no marcó ni una. ¿Cómo puede ser? Ni siquiera sacó una tarjeta amarilla. Por otro lado, también pita ese América versus Pachuca en 2023, donde hasta yo tengo que admitir que tuvimos algunas, digamos, ventajas en la arbitraje.
Así que el historial de este árbitro es realmente una cajita de sorpresas. Nunca se sabe de qué lado se inclinará. La diferencia es que en la CONCACHAMPIONS asignan un árbitro de la región de la CONCACAF, como fue el caso del canadiense el miércoles. Ya en la Liga MX, el juez tiene que ser mexicano, y la comisión de arbitración eligió justamente a Escobedo. Junto con él estarán Alberto Morín Méndez como asistente 1, Marco Antonio Vizguerra como asistente 2, Abraham Quirarte como cuarto árbitro, y en el VAR tendremos a Eric Miranda con Edgar Magdaleno. Ese equipo va a ser responsable de nuestro segundo enfrentamiento contra las Cabras el próximo fin de semana. Yo solo espero que, independientemente de quién esté arbitrando, el partido sea limpio y justo. Porque el América no necesita favoritismos para ganarle al Chivas, eso es un hecho. Tenemos plantel, tenemos calidad y vamos a demostrarlo en la cancha. Lo que no puede pasar es que seamos perjudicados por errores grotescos como los que se dieron en el partido de la CONCACHAMPIONS. Ahí se complica, carnal. Y hablando de cambios en el plantel, ¡prepárense porque se viene una posible bomba! ¿Ustedes ya han oído los rumores sobre que Alexis Vega podría venir al América? Pues sí, carnales. Esa contratación está ganando cada vez más fuerza entre bastidores. El mexicano ha mostrado un nivel espectacular con la camiseta del Toluca y lo mejor de todo, guarda un rencorcito especial contra nuestro gran rival, lo que siempre le pone ese toque extra a los clásicos, ¿o no? Lo que hace tan interesante esta contratación es la versatilidad del Vega. Estamos hablando de un jugador que puede rendir como extremo, segundo atacante, e incluso como un 9 puro cuando es necesario. Y hay más, y esto es muy importante, no ocupa plaza de extranjero. Con las limitaciones que tenemos de jugadores no formados en México, eso sería un alivio enorme para nuestro planeamiento. Pero como no todo es color de rosa, su llegada significaría la salida de 2 jugadores de nuestro plantel actual. Y adivinen quiénes serían sacrificados en este juego de sillas: Brian Rodríguez y Jabairo Dilrosun. Lo interesante es que, según mis fuentes, a ambos no les haría mucha falta quedarse. Al Brian, porque tiene ese sueño de jugar en Europa, y todos sabemos que ese es el deseo de casi todo jugador suramericano, y al Dilrosun, porque como ya comentamos hace poco, no está nada satisfecho con la falta de minutos en el equipo de Jardine. Yo particularmente creo que sería un excelente negocio. El Vega traería esa calidad nacional que siempre suma al plantel, además de la identificación que ya tiene con el fútbol mexicano. El Brian, a pesar de tener calidad, todavía es muy irregular, y el Dilrosun, bueno, ya hablamos de él, ¿no? No ha mostrado casi nada con nuestra camiseta. Claro que todavía son solo rumores, pero imagínense un ataque con Henry Martín y Alexis Vega, 2 mexicanos de calidad que ya han jugado juntos en la selección, que se conocen al dedillo. Eso les daría muchísima guerra a los rivales, especialmente al Chivas. Y mira qué coincidencia, justo ahora que vamos a enfrentarlos 2 veces seguidas.